Pirámides. Legado de las más diversas culturas en diversos puntos del planeta. Estructuras que han evocado todo tipo de fantasías y suposiciones, algunas cuando menos extrañas. ¿Son realmente las pirámides resultado de una tecnología que era inalcanzable para los egipcios, los mesoamericanos o los babilonios? ¿Estamos ante un gran misterio, como nos dicen los profesionales del Uyuyuy? Para saberlo, vamos a convertirnos en constructores. A falta de unos bloques de piedra de varias toneladas de peso, vamos a utilizar unos dados que trajimos especialmente para la ocasión. Imaginemos que el faraón, un pesado que se cree Dios, nos pide un edificio del tamaño de su ego, y si no lo hacemos, nos echa a los cocodrilos del Nilo. Primera idea: hagamos una torre de piedras lo más alta que podamos. La tecnología de las torres fallaba en un elemento que podría parecer nimio, pero era fundamental. La argamasa débil de los pueblos antiguos no podía pegar piedras entre sí. Sin ella, era imposible hacer edificios altos, rectos y estables. Si la tecnología fuera extraterrestre, de la Atlántida, de Lemuria o de la aldea de los pitufos, sería raro que no tuviera cemento, hormigón armado. Y los arquitectos a los que se les caen los edificios acaban como almuerzo de los cocodrilos del Nilo. Hay una forma de hacer edificaciones altas cuando uno no ha desarrollado la tecnología del cemento. Una tecnología dominada perfectamente por los fruteros desde tiempo inmemorial. Misteriosos fruteros que hacen montones de naranjas, tomates y manzanas. ¿Lo aprendieron de los extraterrestres? Los egipcios, mesoamericanos, jemeres y otras culturas usaron la única tecnología que tenían para hacer edificios altos: una pirámide. Esta es una construcción, si no tan alta como el ego del faraón, alta y sobre todo estable. Muy estable. Puede durar miles de años. Sería un misterio que se encontrara en excavaciones arqueológicas un rascacielos de hormigón armado, no pirámides. El verdadero misterio es que algunos son tan incurablemente despistados que necesitarían que viniera un ser de otras galaxias a explicarle cómo hacer un montón de piedras bonito. Y uno se pregunta cómo pueden atarse los zapatos sin ayuda intergaláctica.